inicio. Todavía tenemos una clase más el día 22, ¿no? Así es. Vamos a compartir. Vamos a compartir esto. Por favor, ustedes tienen PDF, ¿no? Les voy a indicar un tip para que siempre tengan esa oportunidad de hacer consulta rápida. ¿Qué es lo que yo hago o qué es lo que yo haría? Prácticamente la plataforma nos está dando PDFs. Yo los bajaría y los pondría en un orden. Una vez que yo los baje todos los PDFs, inmediatamente vaya a un programita que está en la nube, que es el iLove PDF. ¿Qué permite ese programa? Permite unificar PDFs, pero también permite convertir los PDFs también a Word. Y cuando tienes Word, puedes convertirlos ¿en qué? En búsqueda, porque el Word te permite motores de búsqueda, al igual que tener en PDFs también mediante la tecla F2 búsqueda, buscar conceptos, por ejemplo, buscar nombres. Esto voy a hacerlo para aplicación. ¿Qué tal si yo busco aquí en este PDF? Voy a buscar medidas. Control F, y abajo ve que te aparece búsqueda en la página. Yo buscaré medidas. Inmediatamente me comienza a marcar medidas. Todas las palabras que contengan medidas. Con esto, en algún momento, si ya tuviésemos unificado nuestros PDFs, nuestros motores de búsqueda para buscar conceptos, nos ayudarían de una forma fantástica. ¿Para qué? Para que en el momento, sea de una prueba, sea de un recordatorio inmediato con estos motores de búsqueda, encuentres conceptos, encuentres fórmulas. Ese es uno de los tips que deberían ustedes ya manejar. Tener el motor de búsqueda en PDF, que ustedes han visto esta aplicación ahorita, o bajarlo de PDF a Word, y en Word también hay buscar. Entonces, traten de utilizar esto para ir y buscar justamente palabras. Veamos si encuentra la palabra modal. Sí, ¿no? ¿Ves? Y modal, ha habido una palabra, multimodal. ¿Qué es una multimodal? Cuando existe las modas o hay varias modas en una serie de datos. ¿Sí? Eso significa. Entonces, ustedes con estos motores de búsqueda pueden buscar sin número de palabras, conceptos. Veamos si existe la palabra concepto. No, pues en este no hemos encontrado la palabra concepto. Bueno, lo dejo de tips ahí, pero para su utilización. Ahora sí vamos a la materia. Los ejercicios que están diseñados dicen que busquemos y realicemos ¿qué? Las medidas de tendencia central.
Las medidas de tendencia central, prácticamente en estadística dice, ¿qué son medidas de tendencia central? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central dicen que están, primero es un reflejo de algo que está al medio, de los datos que están al medio, de los datos promedio. ¿Cuáles son esos? La media aritmética, la mediana y la moda. En unos casos, la media aritmética simplemente es conocida como media. Así, simplemente busquen la media y estamos hablando de media aritmética. Y aquí están los conceptos. El concepto dice, la media aritmética es la medida de tendencia central, o sea, algo que está en el centro, que es la más utilizada de todas las medidas. Aparte de eso, nos dice cómo se obtiene. La media aritmética dice que hay que sumar todos los datos y dividir para el número de datos. Esa es la fórmula. Aquí está la fórmula, la aplicación. Nos da inclusive un ejemplo, la media de los números X1. Por si acaso, en estadística X1 o X identifica las variables. X, el dato es 13. X2, el dato es 15. X3, el dato es 9. Y así sucesivamente. En este ejercicio hemos tenido 2, 4, 6, 7 datos. Para encontrar la media aritmética, sumo los datos y divido para el número de datos. La sumatoria debió haber dado 70. 70 dividido para 7 es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que en el dato de la mitad, entre el 9 y 6, ahí está el número 7, que es, perdón, aquí voy a, ese no es la interpretación, me equivoqué. Entre 15 y 9 hay el dato de 10. Ahí está la media aritmética. Revisemos. Sigamos revisando. La media aritmética. Después de eso me dice que hay la mediana. Ah, pero también estamos dando aquí datos para tabla de frecuencias. Esto era lo práctico que debemos de hacer, ¿no? Yo les había pedido media aritmética, mediana y moda, o medidas de tendencia central, para una serie de datos. Yo les había pedido para datos cualitativos. ¿Quién se animó a hacer para datos cualitativos? Algunas personas me han dicho, Juan Carlos, en mi aplicación de datos, yo lo voy a hacer con datos discretos. ¿Por qué? Porque práctico en mi trabajo, yo no tengo datos que requieran decimales. Inmediatamente he aceptado. ¿En base a qué? En base a lo que ustedes proponen. Yo no voy a recoger datos continuos, sino datos discretos. ¿Por qué? Porque la aplicación práctica en mi trabajo me dice que debe de haber datos discretos. Listo, no hay ningún problema. La C, aquí estamos revisando una tabla, una conformación de una tabla.
que dice que entre 141 y 157 hay dos tipos de clientes. Entre 157 y 173 hay 13 tipos de clientes. Entre 173 y 189 hay 17 números de clientes. Entre 189 y 215 hay 14. Y vean, estoy ordenando. Y voy a preguntar aquí, ¿cuál es el recorrido? El recorrido está en el número prácticamente 141, que es el número inferior, y el número superior de 227. ¿Qué es lo que hice? Simplemente he aplicado lo siguiente. ¿Cómo identifico el recorrido? 227, que es el número superior, menos el número inferior, que es 141, con un simple cálculo de más y menos, identifico valores. 227 menos 141 me va a dar un recorrido de 96. ¿Listo? Ahora, en este caso me dicen, ¿cuántos intervalos tengo? La persona que hizo esta tabla ha decidido hacer para 7 intervalos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Divido para 7. 96 divido para 7. Y me dice que el ancho del intervalo es 13. 13.71. Para redondear, yo digo que va a ser 14. Por lo tanto, el primer intervalo, 141 más 14, me da 155. Y entonces, ¿por qué tiene 157? Algún tema debe de tener este dato. Les pregunto, sí, cuéntenme, ¿cuál es su pregunta? Solo hay 6 intervalos. Ah, ya. Entonces, 2, 4, 6. Ven, justamente ese es un problema. Yo puedo equivocarme y dije, yo siempre debo de marcar intervalos, deben de ser 7. Cuando yo doy mal el dato de intervalos que quiero dividir, puedo causar este tipo de inconvenientes. Entonces, siempre hay que buscar, hay que evidenciar cuántos intervalos mismo quiero realizar. Estaba mal generado entonces el intervalo. 96 dividido para 6. Cada intervalo va a ser de 16. Ahí sí corresponde. Entonces, todos estos cálculos deben de ser considerados por ustedes. De repente, por estas equivocaciones, inmediatamente las tablas que van generando estadísticamente generan diferencias. Esos son los tips que ustedes deben de manejar. ¿Qué es lo que hago inmediatamente? 141 más 16, ahí sí me da 157. Luego, 157 a 173, 173 a 189. Pero igual, digamos que tengo un valor que tengo que registrar. Me dicen que tengo
el valor de 189. ¿Dónde ponerlo? ¿En el intervalo 3 que va de 173 a 189 o de 189 a 205, que sería el intervalo 4? Normalmente ese es un ajuste mental. Yo voy a decir que en el intervalo cuarto nace desde 181.01, que no lo veo ahí, y lo comienzo a registrar. Todo número parecido o igual en el intervalo de 189 para abajo será registrado en el intervalo entre 173 a 189. Todo número que tenga más de esa cantidad va a ser entre el intervalo 189 y 205. Ese es un tema de tabulación, de ajuste manual que ustedes hacen a sus intervalos. Sigo con el ejercicio. Ay, me comienzan a decir, ve, aquí tengo intervalos, pero acá luego me aparece la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase dice que es un valor representativo dentro de un intervalo. ¿Cómo se lo encuentra? Para encontrar la marca de clase, sumas el límite inferior más el límite inferior, límite inferior más el límite superior de ese intervalo y lo divides para 2. 141 más 157 da 298 dividido para 2 y te va a salir ¿cuánto te sale? 149, ¿no? Así es. ¿Sí? Ese es el número representativo. Luego de eso, haces lo mismo para el siguiente intervalo. ¿Cómo identificar una marca de clase? Límite inferior más límite superior de ese intervalo dividido para 2. Y esa va a ser el número representativo. La cantidad representativa, el dato representativo de ese intervalo. Se me fue la pantalla. No, sí se ve. Sí. Ahorita ya no se ve. Ya. Bueno. Ahí se me fue. Ya recuperamos. Sí, ya recuperamos. Ya. Entonces, justamente así se determina la marca de clase. Esto es ¿para qué? Para obtener la media aritmética de datos ya tabulados y agrupados. Datos agrupados se llama. Entonces, ¿qué es lo que vamos al siguiente cuadro? ¿Y qué representa, no, ese cuadro? Ese cuadro dice que los números han sido ordenados ascendentemente, que es lo que hicimos, tabular. Han sido ordenados, han sido tabulados, dando esta característica. Dentro de la primer intervalo de clase hay dos números, 149, dos números. Entre 165
que en tabulado hay 13 números. Y así sucesivamente. Eso es la tabulación, ir ordenando y ver qué cantidad son las repetitivas. La cantidad repetitiva serían frecuencias. ¿Qué es lo que hacen, no? La fórmula de la media aritmética dice, haz lo siguiente. Si tienes datos de 149, multiplica por 2 y vas sumando. 149 por 2 más 165 por 13 más 181 por ¿cuántos? Por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, creo que es. Por 17, perdón. Los 197 por 14 más 213 por 3 más 229 por 1. La sumatoria total, que es 9,146, le divides para los 50 datos que tienes y obtienes la media aritmética. Esa es la fórmula. Eso es el detalle de lo que el profesor tutor de la materia ha ido compilando para ustedes. Así se obtiene la media aritmética. Para el caso, ¿no?, de datos tabulados. ¿Qué es lo que te está diciendo? Vamos a encontrar la media aritmética. 2 por 149 me va a dar 298. 13 por 165, 2145. 18 por 181, 3077. 14 por 197, 2758. 3 por 213, 639. 1 por 229, 229. Suma de datos dividido para 50 y obtienes la media aritmética. ¿Qué quiere decir la media aritmética cuando se encuentra que es 182,92? Identificas que la media aritmética está aquí. ¿Dónde está la media aritmética? Prácticamente entre esos datos, ¿no? Entre 173 y 189. Eso nada más, simplemente te está diciendo, ahí se encuentra la media aritmética. La media aritmética para datos, dice, agrupados, ha sido que es la sumatoria de psi por phi dividido para n. ¿Cuál es psi y cuál es phi? La frecuencia se llamará FI. La media aritmética es XI. La multiplicación de XI por FI, la sumatoria es 9,146 dividido para el datos y determinas que aquí está la media aritmética. Esta es la fórmula. ¿Ya pudieron ustedes aplicar esa fórmula en sus ejercicios? ¿Ya la habían revisado? Por si acaso, entonces, es importante que bajen el PDF para que sepan de dónde se obtiene esta fórmula. Luego de eso, ¿qué es la mediana? Dice la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Se le localiza facilito. Se le pone en orden los datos
y en la mitad debes de estar la mediana. Ejemplo de eso, nos dieron 7 datos, lo ordenaste ascendentemente. ¿Cómo sé que lo ordenaste ascendentemente? Porque va desde el 4, luego el 6, el 9, el 11, el 12, 13 y termina en el 15. Esa es una ordenación ascendente. Si lo hubieses ordenado descendentemente, hubieses tenido que tener 15 primero, luego el 13, luego el 12, en la mitad del 11, luego el 9, el 6 y el 4. La mediana entonces es facilito ubicar. ¿Por qué? Porque encontrarías en la mitad un número. Y ese va a ser la mediana. Esta mediana en este caso es para datos no agrupados. Es facilito, porque simplemente identificas el número que está en la mitad. Vamos a ir entonces viendo, ¿no? Aquí dice vuelta en otro ejercicio. Me dan 2 datos. Perdón, me dan, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8 datos. Hacen el ordenamiento y encuentras, ¿qué? Que hay 8 datos. Tomas los 2 datos del medio y los divides para 2. Por lo tanto, 11 más 12, la mediana de estos 2 números va a ser 11.5. Y de estos datos va a haber la mediana que es 11.5. O sea, la mediana está en esta serie de datos aquí en la mitad. ¿Por qué? Porque si tuviste 8 datos, solo tomas los 2 datos de la mitad y los 2 datos de la mitad los consideras y los divides para 2. Ahí siempre va a estar la mediana. ¿Qué representa la mediana? Observe que la mediana divide la serie de datos en 2 mitades y cada mitad tiene el mismo número de datos que la otra. En el primer caso, vean, cuando me dieron 7 datos, tomé la mediana que había sido el número de la mitad. Y tanto en la parte de abajo hay 3 números. Y en la parte superior hay otros 3 números. Y aquí vamos también, ¿no? Aquí están números. Pero en esto estoy representando en una recta numérica. Esto a futuro, esta representación de la recta numérica, a futuro me va a ayudar ¿para qué? Para que los datos sean presentados en un histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias normalmente tiene 2 coordenadas, una para X y una para Y. La X normalmente va a ser en forma horizontal y la Y en la parte vertical. Pero eso es a futuro. Simplemente aquí en esta recta numérica he dicho, donde están los datos voy haciendo puntitos. Nada más. Sigamos viendo. Aquí ya con un ejemplo nos dicen, ahora encontremos la mediana en datos agrupados. Listo. ¿Qué es lo que estamos teniendo los mismos datos iniciales que utilicé
para obtener la media aritmética. Son los mismos datos, no hay problema, sigo bajando, sigo identificando. Ah, pero aquí ya tengo otros. Comenzaron a darse lo que son las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Para calcular mediana, ya se crean lo que es frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Expliquemos esto. ¿Qué es una frecuencia relativa cuando una cantidad está relacionada contra otra? Por eso me aparece 0.04, 0.26, 0.34, 0.28, 0.06, 0.02. Pero oye, ¿cómo obtuviste ese valor? ¿Cómo obtener esos valores? Es lo siguiente. Tomamos el 2 que está debajo de FI, este valor, 2, divido para 50. Y me va a dar, ¿por qué tomé este 50? Porque yo el valor, el número de veces, estoy dividiendo para el total de veces que existen esos datos, que existen datos. 2 dividido para 50, 0.4. Voy a ver el siguiente. 13 dividido para 50, 0.26. 18 dividido para 50, 0.34. 14 dividido para 50, 0.28. 3 dividido para 50, 0.6. Aquí me van a decir, Juan Carlos, revisemos. 3 dividido para 50 me da 0.6. 1 dividido para 50, 0.2. Ese es una frecuencia relativa simple, porque estoy obteniendo en base a una cantidad. Luego veo que tengo una frecuencia acumulada. Cambió de nombre de FI y le pongo FI, pero con mayúscula, ¿no? La F. Para identificar la frecuencia acumulada, ¿cómo obtenerla? La primera cantidad, listo, 2. La segunda cantidad es 2 más 13, 15. La siguiente cantidad, 15 más 18. ¿Cuánto debería dar? 15 más 18, ¿cuánto es? 33. Vean, por si acaso, esos son errores que tenemos. Siempre hay que identificar. Algo pasó ahí. 32 más 14, 46. 46 más 3, 49. 49 más 1, 50. Aquí debe de estar un problema. ¿Por qué hay esos problemas? De repente hay esos problemas porque no identificamos bien la frecuencia o simplemente hay algo que se hicieron un ajuste. Como esto es una falla del profesor, simplemente lo vamos a considerar que este realmente es el número 33. ¿Sí? No lo podemos cambiar
en este instante. ¿Por qué? Porque estamos en PDF. Vamos a la siguiente. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo lo obtengo? Prácticamente 0.04 pasa acá. Ah, pero cambió, ¿no? Frecuencia relativa, tengo que ponerle con mayúscula. Acumulada. En algunos casos le saben poner la R mayúscula. Voy poniendo 0.04 más 0.26, 0.30, 0.30 más 0.34, 0.64, 0.64 más 0.28, 92, 92 más 0.6, 0.98, 0.98 más 0.2, 1. ¿Cómo se sabe que está bien estos datos? Prácticamente la frecuencia relativa, la simple, todos estos valores que están debajo de este 0,4, la sumatoria siempre va a dar 1. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa acumulada? La primera va a ser el inicio y al final siempre va a ser 1. En la frecuencia simple acumulada, el inicio va a ser 2 y la acumulación siempre va a ser el número total de datos. Para nuestro ejercicio, por ejemplo, cuando tabulen, yo siempre me voy a fijar que al inicio puede ser el 1, pero al final el número de datos que tengan va a ser 47, porque eso es lo que pedí. El número de frecuencias que van a tabular va a estar en el número superior menos el número inferior y voy a tener no 6, sino solamente 5 frecuencias. Ese es su trabajo. Si alguien me crea una frecuencia, ese trabajo ya tiene problema. Si no dice aquí 47, que sea similar acá a 47, ese rato ya tiene problema el trabajo. Tengan presente eso. Ahora sí, apliquemos la fórmula mediana. ¿Qué dice? Que para encontrar la mediana debe ser el límite inferior de la mediana más el límite superior menos el límite inferior de la mediana que multiplica a 0.05. ¿Para qué? Dividido para la frecuencia anterior, frecuencia mediana. Revisemos, ¿no? Esta fórmula que tienen, vamos a ir identificando con valores. Aquí están los valores. Y vamos a identificar. ¿Cuál es la mediana? Con conocimiento del tema anterior, ¿qué es lo que nos decían? Que la mediana va a estar en la mitad. ¿En la mitad de dónde? En la mitad de una serie de datos ordenados. Chútica, pero Juan Carlos, ¿cómo represento esto? ¿Dónde están los datos ordenados? Porque yo tengo prácticamente los siguientes datos. Entre 141 y 157, entre 157 y 173, entre 173 y 189, entre 189 y 205, entre 205 y 221, entre 221 y 227. Vean, encontramos que hay 6. Tomémoslos y descartemos los dos primeros, los que están entre 141 y 157,
Entre 157 y 173. Listo. Entre 205 y 221 también vamos a descartarle. Entre 221 y 227 también vamos a descartarle. ¿Qué nos queda? Solo los dos datos. ¿Qué es lo que dice? Para encontrar medianas, siempre cojamos el número inferior, 173, y le sumemos al máximo del otro lado. En este caso sería 205. Pero esos eran mediana para datos. En este caso, simplemente tomemos para datos agrupados que inicia con 173. Por eso, 173 se lo fija aquí. Más, ¿qué es lo que dice? Límite superior. Límite superior es 189. Menos el límite inferior, nuevamente 173. Luego de eso, ¿qué es el 0,5 y qué es el 0,3? Revisemos qué sería el 0,3. El 0,3 dice el inferior de la frecuencia acumulada. Este valor, 0,3. 0,5 es el crecimiento. ¿De qué? De los datos. Hay 5 intervalos, debería ser 0,5. Porque en esa forma está creciendo los intervalos. 0,5. 0,34, ¿qué es el 0,34? La frecuencia relativa superior, este de aquí. Entonces, esta fórmula se sustituyó por estos datos que están en esta tabla. Y una vez identificados y haciendo las operaciones, nos da 182,4. Esa es la mediana. La aplicación. Sigo la aplicación, ¿no? Ahora sí, vamos a la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor más frecuente en una serie de datos. Por ejemplo, dentro de esta serie de datos, 2, 4, 6, 8 datos, ¿cuál será justamente la moda? Si se tiene dos o más valores con la misma frecuencia, la distribución puede ser multimodal. En esta serie de datos, ¿cuál se repite? Solo el número 15. Ahí es unimodal. ¿Qué pasaría si dentro de esta serie de datos, por ejemplo, otra vez se repitiera el número 4? Ahí ya existe bimodal, porque sería el número 4 y el número 15 que se repiten. Pero identifiquemos que también hay otro número 6, o sea, estoy aumentando. 2 veces el número 4, 2 veces el número 6 y 2 veces el número 15. Ese rato es multimodal, porque se repite 2 veces el número 4, 2 veces el número 6, 2 veces el número 15. Independiente del dato que sea, si se repiten 2 veces, 2 veces, 2 veces, hay multimodal. Hay algunas veces que podemos identificar lo siguiente. Digamos que se repite 3 veces el número 4, 3 veces el número 9, 3 veces el número 13. Sería multimodal porque hay 3 veces el número 4, 3 veces el número 6, 3 veces el número 13. Y ya deja el número 15 de ser moda. ¿Por qué? Porque solo se repetía 2 veces. Esa es la moda.
En esta serie de datos, vean la comparación. Es bimodal, porque el 11 y el 11 dos veces, y aparte el 15 y el 15. Dos veces. Es bimodal. Multimodal es cuando hay más de 3 modas. Revisemos. Aquí está el caso. 1, 2, 3 veces el 4, tengo una moda. El 11 se repite 1, 2, 3 veces, el 11. El 15 se repite 3 veces. Es multimodal para los números 4, para el 11, para el 15. Y también nos hacen una pregunta. ¿En una serie de datos puede no existir la moda? Sí, en una serie de datos puede no existir la moda. Cuando no existe la moda, se llama amodal. No hay moda. Es nulidad de moda. Y esas son justamente las investigaciones que ya una compañera ya lo identificó. Cuando no hay moda, ¿cuál sería el caso? Amodal. Entonces podemos encontrar, cuando se identifica moda, puede existir amodal, que exista una moda, que exista caso de bimodal, y a partir de 3, multimodal. ¿Sí? Ahora sí, ¿para qué sirve justamente cuando hay una bimodal? Cuando hay una bimodal es porque se puede identificar justamente este tipo de curvas. ¿Qué es este tipo de curvas? Justamente una sube y se está repitiendo, por ejemplo, el número 4 aquí. Y acá hay la repetición del número 15. Hay dos modas. Si estuviese bimodal, identificaremos este tipo de gráfico. Si existiese 3 modas, faltaría que se dibuje otra curva ascendente acá al lado. Distribución uniforme, o sea que no hay moda, va a existir simplemente este tipo de cuadro. Seguimos con este tema. Vean, este es una gráfica. Sí, esta es una gráfica. ¿Qué quiere decir? Vamos a interpretar, ¿no? Y aquí está, comenzó la recta de las X y las rectas de las Y. Normalmente abajo en las rectas de las X va el recorrido. El recorrido, por ejemplo, va desde 141 hasta 237. Luego, ese es el recorrido total. Luego vamos a identificar por clase entre 141 y 157. Entre 157 y 173. Entre 173 y 189. Entre 189 y 205. Entre 205 y 221. Entre 221 y 237. Listo. Como datos. Ahora, en la recta de las Y, voy poniendo cantidades, que normalmente iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero para nuestra facilidad, lo hemos puesto de 2 en 2. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Dentro de 141 y 157 hay una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Esa cantidad refleja la marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase entre 141 más 157? Era 298, ¿no es cierto? 298 dividido para 2 es 149. ¿Qué es lo que yo hago? Dentro de 141 y 157, yo pongo un puntito. Este puntito, si ven mi cursor que está marcando, estoy marcando la cantidad de 149. Esa es mi marca de clase. Y desde ahí digo, en mi marca de clase se repite 2 veces. En la siguiente marca de clase, entre 157 y 173, hay 13 veces que se repiten. En la siguiente marca de clase, entre 173 y 189, la marca de clase es 17 veces que se repite. Entre 189 y 205, en la marca de clase, con un valor de 14, ahí lo pongo. Esos puntos los uno mediante ¿qué? Rectas. Esta figura de rectas, vean que me está dando la proyección de cómo va creciendo y cómo va decreciendo. Un histograma de frecuencias marca eso. El crecimiento, aquí vean, el crecimiento de número de clientes en un recorrido que primero crece, llega a una cima y luego comienza a bajar. Eso también es conocido como una campana de Gauss. La medida de tendencia central, ¿qué es lo que dice? Que dentro de qué? Dentro de la marca de clase entre 173 y 189, ahí está mi media aritmética. Dentro de 173,89 hay la mediana. La mediana estaba en 182,04. ¿Qué es lo que podemos o cómo podemos representar esas medidas de tendencia central? Cuando yo pongo entre 173 y 189 esos valores y comienzo a describir una recta para arriba. ¿Con qué? A nivel de una línea punteada para arriba. Y le doy un nombre. A la una le diré mediana, a la otra le diré media aritmética, según los valores que tenga. Entonces, yo comienzo justamente a describir en ese histograma todos los datos que han sido agrupados aquí, simplemente en un dibujo, todos los datos recopilados. Eso refleja un histograma. Y también puede reflejar las medidas de tendencia central. Sigo bajando y vean cómo tengo los histogramas. Los tipos de histogramas que tengo. Unas veces los represento a través simplemente de la línea
de unión de puntos. Otras veces con ¿qué? Con barras. Otras veces inclusive con cuerpos geométricos, como es este cuerpo geométrico que está de azul. ¿Qué es lo que me interesa? Los datos que están adentro de lo que está con azul. En el otro caso, en esta curva, ¿qué es lo que me interesa? Son todos los datos que están dentro de esta curva. No los que están afuera, ni en el lado izquierdo, ni en el lado derecho. Tampoco acá, cuando represento esta figura geométrica, no me interesa lo que está fuera de esa figura geométrica. ¿Sí? Esa es una representación del histograma. Y aquí tenemos otro tipo de histograma. Aquí también me está pidiendo que compare entre moda y mediana. ¿Cómo comparar entre moda y mediana? Justamente hacemos el histograma, ponemos dónde está la moda y dónde está la mediana. Identificamos. ¿Cómo lo tendría que hacer? Inclusive podría marcar en este cuadro unas rectas para identificar, unas rectas con líneas entrecortadas para identificar cada una y a cada una de esas líneas ponerle un nombre. A una le pondré moda, a la otra mediana, a la otra media aritmética. Sigo avanzando, vean, simplemente los histogramas representan información de datos. Es por eso que partiendo de una recta de números, yo puedo generar histogramas. Prácticamente con esto, con este material, era indispensable entregarles para que ustedes procedan a realizar y terminar primero la primera parte del ejercicio, luego la segunda parte, las tareas 2 y la tarea 3, presenten histogramas, presenten cuadros e identifiquen ciertas diferencias entre los datos que pueden ser agrupados con los datos no agrupados. Gracias, ha terminado justamente la hora. Espero que esta información les sea útil y les espero el día de mañana entre 6 a 8 de la noche por cualquier tema que ustedes deseen aclarar. Ya se les ha dado el tips de que nuevamente bajen la información, unifiquen en un PDF. ¿Para qué? Para que tengan el motor de búsqueda. Puedan encontrar rápido cualquier información. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Disfruten su fin de semana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. ¿Sí? Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Luego. Gracias a ustedes. Gracias.